Y seguimos hablando de salud aquí en Saludablemente, en Onda Cádiz Televisión, y vamos a hacerlo ahora con esa colaboración que realiza el Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental, en concreto la demarcación de Cádiz, y los buenos consejos que nos dan en todos los ámbitos de la vida. Y seguramente algunos de los que ustedes, de las personas que nos están viendo, tienen niños pequeños y algunas veces incluso les saca de quicio cuando empiezan a ser o quieren ser el centro de todo, tanto que quieren ser el centro de las conversaciones, interrumpen a los mayores porque ellos tienen que seguir hablando. Pues de todo esto vamos a hablar con una especialista, con una psicóloga que ya hemos estado otras veces con ella, con Marina Martín, a la que de nuevo damos la bienvenida aquí a Onda Cádiz Televisión. Marina, encantada de verte de nuevo. Hola, encantada de que contéis con nosotros de nuevo. Nosotros es un placer contar con vuestra colaboración y sobre todo con vuestra sapiencia y sobre todo con vuestros buenos consejos, porque nos ayudan un poquito a centrarnos y sobre todo a afrontar determinados problemas. Y yo lo he dicho al principio, hay algunos de las personas que nos están viendo, y me incluyo yo misma, que tenemos niños pequeños que están pues en esa fase de crecimiento y que el crecimiento pues lleva un momento determinado a ser ellos el centro de atención. Un centro de atención que en algunas veces pues es gracioso, pero en otras veces, Marina, se convierte en un problema, ¿no? Evidentemente, es decir, el propio desarrollo del niño pues supone ese desarrollo de aumentar ese punto de vista o de ser capaces de ponerse en otro punto de vista de otras personas, ¿vale? Entra dentro de lo que es la normalidad del propio desarrollo, pero estamos hablando de niños pequeñitos, es decir, 2, 4, 5 años. Les es muy difícil el ponerse en el punto de vista de otras personas, pero incluso hablamos de forma simple, ¿no? De una persona está en una ubicación física y otro en otra ubicación, y el ser consciente de cómo la otra persona puede estar viendo la escena, ¿no? Estamos hablando de cosas muy sencillas. Es un desarrollo que puede entrar dentro de lo que es la normalidad, el pasar esa etapa de egocentrismo y de saber y conocer otros puntos de vista, pero evidentemente es importante trabajarlo desde la familia con diferentes pautas, límites, etcétera, que ahora iremos hablando, para que realmente no se convierta en un problema en las siguientes etapas evolutivas y que pueda ocasionar ciertas dificultades o complicaciones o conflictos en la familia. Marina, estás hablando de pautas y de conflictos de la familia. Yo lo he dicho al principio, el niño pequeño pues tiende normalmente no a querer ser protagonista, pero que todo el mundo lo atienda, y eso en un principio puede ser normal, pero ¿cuándo puede saltar o debemos darnos cuenta de que salta la voz de alarma? Evidentemente, es decir, desde el comienzo, aunque pueda ser normal y entre dentro del desarrollo del niño, sí que es importante que todos los niños tengan ciertos límites, niños, adolescentes, etcétera. Es decir, los límites en ese sentido no es algo negativo. Ellos mismos necesitan saber las normas, porque cuando sabemos las normas o los límites, nuestro entorno también es más seguro, más estable, sabemos cómo comportarnos, cómo actuar, y esos límites es importante que sean consecuentes. ¿Cuándo llega a ser un problema? Pues evidentemente cuando puede suponer algún problema de sociabilidad con los compañeros, porque a lo mejor no sepa compartir y sea algo paulatino, no respete las normas del juego y eso pueda conllevar ciertos problemas, o conflictos en casa con los hermanos, etcétera, porque muchas veces es no te presto un juguete porque no quiero, y entonces no llegas a empatizar, ¿no? Porque esta primera fase de egocentrismo es también el desarrollo de lo que posteriormente será la empatía. Por lo que es importante, sobre todo, tener límites por parte de los papás, aunque ahora hablaremos a lo mejor de pautas más concretas, y sobre todo anticiparnos a estas situaciones. Y precisamente poner los límites. ¿Cómo se le pone un límite a un niño? Muchas veces no queremos pecar de ser demasiado estrictos, pero en este caso, para evitar este egocentrismo, de vez en cuando no. Yo creo que casi a diario hay que ponerle una serie de normas a estos niños, ¿no? Desde pequeños. Claro, es decir, muchas veces plantean los padres hasta qué punto somos excesivamente rígidos o excesivamente permisivos. Hay que priorizar. Yo considero que la clave está en priorizar qué es lo importante y qué no. Que tengáis claro qué es para vosotros importante y qué cosa, pues bueno, vamos a pasar y no va a tener consecuencias ni nada. Por ejemplo, priorizamos hora del sueño, hora de las comidas, que coma de forma adecuada, que descanse. Es decir, hay determinados hábitos o rutinas de horario que sí que son importantes que se cumplan y sí que es importante que tengan ciertas consecuencias y ciertos límites. Pero lo importante es priorizar, porque sí que es verdad que no podemos estar a lo largo de todo el día diciéndole continuamente al niño que no, porque evidentemente él va a imponer su idea.
tendremos que intentar tener en cuenta sus opiniones en la medida de lo posible, dependiendo de a qué se refiere y si podemos ser flexibles en esas ocasiones, pero priorizar, porque para que tampoco sea un conflicto diario la relación con nuestros hijos, que también hay que cuidarla. Sí, porque muchas veces tan estrictos queremos de ser que al final estamos todo el día peleando con ellos, ¿no? Evidentemente, y yo creo que muchas veces tenemos la idea de hace algo mal, un castigo, una consecuencia negativa, y no podemos olvidar ese reforzamiento positivo de que cada vez que haga algo bien, pues también reforzarlo. Es decir, no estamos hablando ni mucho menos de cosas materiales, ¿no? Pero muy bien, uy, qué bien lo has hecho, hoy qué orgulloso estoy de ti, qué contento estoy. No significa algo continuo, pero sí que no solo castigar o una consecuencia negativa cuando actúa mal, sino también reforzar cuando él hace las cosas bien. Eso también hará, además, que aumente su autoestima, su confianza y lo haga en sucesivas ocasiones. Marina, y estamos hablando de niños egocéntricos y has hablado de esas pautas, porque muchas veces la gente dice, no, es que el niño es que tiene el carácter así, es que es así, es que es genético que el niño sea un egocéntrico, pero al final muchas veces somos nosotros mismos los que hacemos a los niños con este defecto, podríamos decir, ¿no? O los convertimos así. ¿Qué pautas tenemos que seguir en casa? Evidentemente, todos los niños no son iguales y sí que es verdad que dependiendo del niño hay niños, como comentas, con un temperamento más difícil, más fácil. También los padres, evidentemente, se viven situaciones diferentes en casa, de estrés, de tal, que muchas veces no estamos al 100% ni con esa paciencia que necesitan. Pero como comentaba, es importante tener esos límites claros, que él sepa cómo son las reglas del juego, igual que cuando jugáis a cualquier tipo de juegos con él, desde el juego de la oca y tal, él sabe las normas, pues eso es importante que las sepa y que se cumplan, porque si en algunas ocasiones la cumplimos y en otras no, pues de poco va a servir, porque bueno, no sé si papá o mamá lo van a cumplir en ese momento, que haya consecuencias, que además haya normas y situaciones que sí que sean consensuadas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer el sábado? ¿Qué película vamos a ver? Pues eso pueden ser cosas que evidentemente él puede elegir y situaciones en las que a él se le dé cierto protagonismo. No significa que él no tenga ese protagonismo, sino que en la medida de lo posible también nosotros decidamos cuándo y cómo, siempre intentando fomentar el desarrollo socioemocional del niño. Tú has dicho algo importante, el niño puede elegir, porque realmente los niños, a pesar de que no tienen ese carácter o no tienen la edad para poder tomar determinadas decisiones, pero realmente se tienen que sentir partícipes de la familia. Pero lo que no tenemos que permitir en este caso es que el niño condicione la vida, en este caso de los padres o del resto, ¿no? Que sea él el que diga, pues hoy quiero ir al cine y se va al cine, hoy quiero ir al parque, se va al parque, hoy me quiero quedar en casa. Todo eso hay que evitarlo. Evidentemente, como bien comentas, dentro de esa diversidad, pues ellos tienen su opinión y además hay que respetarlas, hay que tenerlas en cuenta. Pero como comento, hay muchas decisiones a lo largo del día, entonces dentro de esas prioridades, por ejemplo, decir, no, hoy yo me quiero acostar a las 12 de la noche y normalmente siempre se acuesta a las 9:30, a las 10. No, pues eso no es negociable. Pero si el fin de semana pedimos pizza o hacemos cualquier otro tipo de comida, pues eso sí lo podemos plantear. Entonces, es importante que el niño se sienta escuchado, sus gustos, sus preferencias o incluso que se escuche, pero con ciertos límites, que es lo que comentaba, pero evidentemente fomentando siempre esa escucha, esa empatía, el que ya no solo tu opinión, sino también es muy importante el preguntarle, bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y cómo te encuentras? Hablar de las emociones, porque bueno, muy relacionado con ese punto de vista de los demás también está cómo se siente la otra persona, porque así también vamos a actuar de una forma o de otra, siendo capaces de empatizar. Y Marina, por ejemplo, todos estos problemas que pueden surgir con el egocentrismo de un pequeño, yo creo que se pueden ver más reflejados incluso en el colegio. El colegio al final es ese filtro donde el niño se relaciona con más niños y al final puede caer incluso en un conflicto con sus propios compañeros, ¿no? Claro, es que lo importante a los papás es que estamos desarrollando unos niños que viven en sociedad y eso no lo podemos olvidar en ningún momento, que si él no está acostumbrado a negociar, a ceder, a trabajar en equipo, a trabajar en grupo, de forma cooperativa, a
ser consciente de que hay otras personas con otros puntos de vista, pues realmente es un niño que si no se refuerza desde casa, desde el cole o de otros ambientes, vamos a tener unas dificultades de adulto, porque somos seres sociales, no vivimos en una cúpula aislados de los demás, no nos relacionamos. Entonces, pues evidentemente en el colegio ocurren situaciones de recreo, de trabajos en grupo, trabajo cooperativo, tú me prestas una goma, yo te la presto. Entonces son situaciones sociales en el que es fundamental el que el menor o la menor sea capaz de ponerse en el lugar de los demás. Y Marina, muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija pues no es que tenga ese carácter, sino que realmente lo estamos haciendo un niño egocentrista. ¿Cómo podemos también nosotros darnos cuenta que algo va mal? Porque algún padre dirá, pues mi hijo yo le digo que no puede hacer esto y tiene una rabieta y a lo mejor en medio de la calle se tira al suelo. No sé, a lo mejor es eso que nos puede indicar o que nos dé esa voz de alarma de, oye, esto no está yendo bien, aquí hay algo raro en nuestro hijo, ¿no? Claro, es decir, hay determinadas situaciones que, como yo he comentado, que el egocentrismo puede ser una etapa, y lo es, una etapa normal, porque es una etapa de desarrollo socioemocional del niño en el que tiene que ser capaz poco a poco de aprender ese punto de vista. ¿Dónde entra lo normal y dónde entran ciertas dificultades que ya pueden escaparnos un poquito? En el momento en el que veáis que la situación puede escapar de vuestro control, que os está afectando a nivel personal, a nivel de pareja, incluso entre los papás, en las relaciones entre hermanos, conflictos en el colegio, es decir, situaciones que en el momento en que ya veis que está interfiriendo en diferentes áreas del niño, pues lo mejor evidentemente es buscar ayuda de algún tipo de profesional que os pueda orientar, que os pueda ayudar con pautas específicas. ¿Existe o hay algo catalogado, por decirlo de manera, que determinados niños son más propensos a desarrollar este egocentrismo, otros no? Por ejemplo, dice, los niños que son únicos son hijos únicos, es que son más egocentristas, o niños de padres separados, porque uno de los padres... ¿Hay algo que lo marque? ¿Hay algún estereotipo? ¿O realmente cualquier niño tiene que pasar esta etapa? Lo que pasa es que algunos lo pasan un poquito más fuerte y otros menos fuerte. No hay una etiqueta como tal, es decir, no significa que una circunstancia familiar determinada pueda suponer determinadas circunstancias. Evidentemente es importante el apego, eso sí que se ha estudiado mucho, las relaciones de apego que puede haber entre los progenitores y el niño, cómo se desarrolla el niño, pero bueno, es decir, no es tan importante el tipo de familia, sino la calidad que puede mostrar esa familia a nivel socioemocional. Eso es súper importante, el trabajar a nivel emocional, a nivel social, esas pautas, esos límites, esas situaciones, y que evidentemente estamos hablando de menores que están en continuo crecimiento, ¿no? Que eso no podemos olvidarlo, que no es algo estático. No es que un niño sea egocéntrico y lo sea, no. Estamos pasando por una etapa, pero evidentemente podemos modelar, podemos cambiar determinadas situaciones y no tiene por qué ser algo estático y fijo, sino que evidentemente, sobre todo en circunstancias más graves, con ayuda de profesionales puede mejorar. Y en este caso, Marina, los profesionales van más, yo creo que incluso ayudan a los padres más que a los niños. ¿Cómo podemos ayudar, con vuestra ayuda, a nuestros hijos para que sean unos preadolescentes buenos, unos buenos adolescentes y unos excelentes adultos? Ojalá hubiera una varita mágica. Ojalá. Y una varita mágica, pero bueno. Sí que es verdad, desde luego, desde el punto de vista tanto personal como profesional, yo considero que es fundamental la autoestima. El reforzar esa autoestima, esa seguridad, esa confianza, creo que es vital para que ellos sean también capaces de dar su opinión, porque estamos hablando del ponerse en el punto de vista de los demás, pero también cuando ocurre en la adolescencia, a veces que no son, como los adolescentes no son capaces de poner esos límites incluso a otros amigos y tal. Entonces es muy importante fortalecer esa autoestima desde casa, esa confianza. Y también, evidentemente, cuidar esa relación entre padres e hijos, que no tiene por qué ser continuamente una discusión, que hay que priorizar en mantener ese vínculo y esa calidad de la relación entre padres e hijos. Es complicado ser padre en condiciones normales, y cuando nos tenemos que enfrentar a este tipo de situaciones todavía es peor. ¿Cómo vosotros en este caso no solo ayudáis al padre, sino cómo ayudáis a estos pequeños a superar esta etapa?
Claro, es decir, como comentaba, la intervención sobre todo cuando son niños muy pequeñitos o lo que ocurre desde luego en consulta, sobre todo cuando son niños que tienen esos problemas de comportamiento, es fundamental la participación de la familia, las pautas por parte de padres, pero evidentemente también se trabaja con el menor. Aparte de lo que podemos trabajar desde... es decir, de habilidades sociales, etcétera, creo que es fundamental la educación emocional. Eso es súper importante, el que él sea capaz de regular sus emociones, de identificarlas, de saber cómo me siento, de saber regularla, porque creo que esa es una de las fortalezas más importantes que pueden heredar nuestros hijos. Incluso cada vez más hay más cuentos, materiales, juegos, etcétera, para poder incluso trabajar desde casa. Ellos son muy pequeños, pero al final, bueno, en este caso, si se les ayuda con juegos, como bien has dicho, con libros, se les está ayudando realmente a no madurar porque son muy pequeñitos, pero sí a socializarse, a estar con los demás, a saber compartir, que es muy importante, que muchas veces hablamos a los pequeños de que lo importante es que es compartir, pero es que realmente es necesario, imprescindible, que sepan estar con los demás y que sepan sobre todo estar en un círculo abierto a todo el mundo, ¿no? Claro, como comentaba antes, somos seres sociales, tenemos que aprender a relacionarnos. Entonces, en esa relación con los demás, pues evidentemente no va a ocurrir todo como nuestras expectativas o como a nosotros nos gustaría. Van a ocurrir muchas situaciones de frustración y tenemos que convivir con esa frustración, porque bueno, muchas veces ese egocentrismo parte de no me pongo en el lugar porque hay algo que no me sale, porque tal, no, pues tenemos que aprender a gestionar esa frustración, gestionar esas emociones, porque nos tenemos que relacionar y además relacionándonos es cuando nos enriquecemos realmente. Y Marina, me ha encantado algo que has dicho antes, negociar. Hay que aprender a negociar. ¿Cómo se negocia con un niño de 3 años? Porque el mío no negocia. Con un niño de 3 años no veo yo tan claro lo de negociar, sobre todo cuando son más mayores. Es decir, con 3 años podemos un poco negociar una película, un dibujito, una comida, pero vamos, poco más. Porque poco evidentemente más. Con 3 años tenemos que poner los límites más claros. Pero sí que hay veces que, sobre todo cuando me llegan a consulta preadolescentes y adolescentes, que los padres siguen imponiendo las mismas normas como si fueran pequeños. Y eso sí que es verdad que los papás también tienen que ir evolucionando junto con sus hijos y ser conscientes de que aunque en un primer momento evidentemente hay que imponer las normas, llega un punto de vista, sobre todo a nivel evolutivo, en que hay que escucharlo. Hay que escucharlo siempre, pero sobre todo en determinadas edades cada vez tienen más afianzadas sus creencias, sus ideas, cómo piensan, etcétera, y en esos momentos sobre todo hay que negociar, sobre todo para que consigamos, es decir, logremos por parte de él una participación, porque si no, se niega en rotundo y no podemos tenerlo en cuenta. Entonces, sobre todo, más mayorcitos, es importante el negociar lo que se pueda negociar. Evidentemente hay temas no negociables. Pero es importante, Marina, sobre todo cuando ya son preadolescentes o adolescentes, que cuando se le impone una norma, a lo mejor el secreto está en darle esa norma, pero con un razonamiento, que las cosas no son porque sí, sino porque todo tiene un porqué, ¿no? Claro, es que muchas veces decir, igual que desde pequeñito, evidentemente él está aprendiendo a relacionarse con el entorno, el aprender a relacionarse con el entorno también supone un razonamiento y que le expliquemos el entorno, ¿no? Y que aunque al principio las explicaciones pueden ser muy sencillas, un porque sí o cosas muy sencillas, cada vez más el adolescente se cuestiona, se plantea, ¿y por qué? Vale, le damos el razonamiento, se lo explicamos, pero si evidentemente sigue cuestionando la norma, pues le volvemos a repetir el razonamiento. Tampoco tenemos por qué dar muchas más explicaciones, sobre todo en situaciones que, bueno, que nosotros consideramos que son límites y que priorizamos. Por ejemplo, uso del móvil, hora de salida, hora de entrada, ese tipo de situaciones que suelen ser las más conflictivas en determinadas edades. Bueno, en determinadas edades yo creo que desde pequeño, porque mi hija de 5 años me pide ya un móvil y yo le digo que no hay más, no hay más razonamiento, o sea, no hay móvil, pero la verdad es que son etapas que se tienen que pasar. Lo que hay que evitar es que esas etapas al final le causen un problema, en este caso al niño, porque sería al final un problema cuando ellos sean adultos. Eso es importantísimo, ¿verdad, Marina? Exactamente, es que muchas veces hablamos de la infancia, de la preadolescencia, adolescencia como etapas aisladas, pero forma parte de la persona y muchas veces situaciones que pueden ocurrir en las edades más tempranas pueden marcarnos. Que evidentemente somos seres plásticos, que nos adaptamos, que cambiamos, pero sí que
evidentemente tenemos que cuidarnos porque estamos ayudando o educando a pequeños adultos que van a vivir en sociedad. Y nuestro objetivo fundamental, bueno, los papás, es la idea de que sean lo más autónomos posible. Y eso no lo podemos perder nunca de nuestro punto de vista, que tenemos que protegerlos, pero también hacerlos autónomos, que muchas veces es difícil saber el límite. Pues Marina, te agradecemos muchísimo tus consejos. Seguramente muchos papás nos estén viendo o incluso abuelos que tengan nietos pequeñitos o preadolescentes o adolescentes y que seguro que le podrán dar esos consejos a sus hijos y sobre todo criar bien a esas pequeñas personas que el día de mañana seguramente serán pues adultos, además pues muy serios y buenos adultos, que es lo muy importante. Marina, gracias de nuevo por estar con nosotros, gracias de nuevo al Colegio de Psicólogos de Cádiz por vuestra colaboración y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Venga, muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Marina, gracias de nuevo al colegio.